crean que en Venezuela las cosas se han arreglado. Las cosas no se han arreglado. Eso es un maquillaje realmente para la situación que todavía está sucediendo en el país. El no entender la migración no es solamente un tema entre países, es un tema entre connacionales y nos ha afectado mucho. Los recuerdos que tengo de mi abuela son los de despedirme para yo venirme a Colombia. Y yo creo que eso es de las cosas que yo no le voy a perdonar a esta dictadura. Detrás de la migración hay muchas historias. Hay algunas muy bonitas porque sales a conocer y sales a aprender, pero hay otras que no lo son tanto, porque cuando te toca migrar, porque tu vida depende de ello, la historia es totalmente distinta. Bienvenido, Josué Marín, a Un País Libre para Mis Hijos. Gracias. Gracias por la invitación. Josué, nos conocimos en un país que no es nuestro país, que nos ha dado la bienvenida y que nos ha abierto los brazos y sin duda alguna eso se agradece, ¿no? Infinitamente se agradece. No ha sido sencillo. Además, tú eres muy joven, porque un chico tan joven como tú sale de su país. Qué pregunta tan dura. Y yo creo que este va a ser de los capítulos como más sensibles porque va a tocar también a la juventud venezolana que le tocó por diferentes situaciones abandonar su país, abandonar sus sueños. Y yo soy una de esas historias. Yo llego a Colombia en el año 2019 a raíz de la situación política y económica que vivía Venezuela en ese momento. Veníamos saliendo de unas elecciones presidenciales en el año 2018, que creo que fue un factor determinante también para mi salida. Y decidí un día agarrar una maleta, empacar todos esos sueños y venirme a comenzar de cero en un país donde no conocía absolutamente nada, buscando nuevas oportunidades, buscando una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Y mirar si de pronto en ese país iba a poder lograr todo eso que en Venezuela era bastante limitado. Yo tengo 2 hijos y la decisión de salir de Venezuela estaba atada definitivamente al futuro de ellos. Y cuando uno piensa en su familia, cuando uno piensa en tener hijos, uno se imagina ese futuro como soñado, ¿no? Sí. Como todo lo que quisiera que vivieran sus hijos. Yo lo he dicho en varias ocasiones, mis hijos nacieron en un país que ya no era el país en el que yo había nacido. No era el país en el que yo había crecido. Pero además, tú tienes la edad del régimen. Tú naciste en medio de Hay un esto. dato importante que yo creo que muy pocas personas lo saben. Yo creo que ni tú misma lo sabías. Posiblemente no. Yo nací el 6 de diciembre de 1998. A las 9:09, o sea, unas horas antes de que ganara el expresidente Hugo Chávez. O sea, yo viví unas horas nada más de un país en democracia. De allí para adelante, lo que conocí fue toda una dictadura, un régimen dictatorial. No conocí un país en democracia. Y me causa gracia, porque justamente yo le comentaba eso a la misma María Corina en una oportunidad que tuvimos de conversar, y me decía, a ti hay que cambiarte esa fecha de nacimiento. Pero la verdad yo soy ese testimonio como activista político también de lo que es nacer en dictadura en una fecha tan importante para Venezuela, porque cambió completamente la historia y lo que es desde fuera de Venezuela luchar por restablecer la libertad y la democracia en el país. Si ya pensaba que eras un símbolo de la lucha en Venezuela,
Esto sin duda significa muchas cosas, muchas cosas. Hablabas del activismo político. No eres activista político porque sales de Venezuela. Tú empezaste el activismo político dentro de Venezuela. En un país con un régimen como el que tenemos en Venezuela, en un país en dictadura, ¿eso qué significa para un joven como tú? Mira, yo te mencionaba antes de comenzar que habían como unos daticos que casi nadie lo sabía y que los ibas a conocer de primera mano. Y es que primero yo vengo de una familia que era bastante, digamos, con mucha afinidad hacia la izquierda. Mis abuelos, mi mamá tiene bastante afinidad hacia la izquierda, así que yo crecí como dentro de ese entorno. Y yo recuerdo que mi primera vez que incursioné en la política fue a través del Movimiento Nacional de Recreadores en Venezuela, un movimiento impulsado por el gobierno de Hugo Chávez. Pero así como ha actuado el régimen durante tanto tiempo, pues yo fui uno de esos jóvenes que, engañados por querer un país diferente, fui parte de ese grupo de muchachos que conformó la JPSU en mi municipio. Así que yo fui de los que inició como ese movimiento dentro del municipio sin saber, porque al principio era solamente como por bochinche y después que pasó el tiempo fui abriendo los ojos de cuál era realmente la realidad de ese movimiento político. Empecé a conocer la verdad y empecé, digamos que, a hacer como esa contraparte y me gané bastante enemistades por eso también, por haberme salido de esa fila y por haberme salido de ese grupo. Pero eso fue mis inicios. Y también, bueno, porque vengo de una familia, mi papá fue, lo conversábamos en una oportunidad, fue parte de la asociación de vecinos cuando existía en Venezuela la asociación de vecinos antes de los consejos comunales. Entonces yo creo que de ahí también salió como esa vocación de tú querer defender los derechos de tu gente, de tu municipio. Entonces, no sé, yo creo que viene de familia, una familia que tenía bastante afinidad hacia la política, pero también por un papá que, o sea, no podía quedarse tranquilo ante la injusticia que se vivía en el barrio. ¿Hubo algo que hizo clic en ti, que te hizo tomar la decisión? O sea, te despertaste un día y dijiste, no quiero hacer, no quiero estar, no quiero ser más parte de esto. El PSUV no es lo mío y me voy a la corriente totalmente opuesta de esto. No sé si fue progresivo o no sé si fue así de drástico, pero ¿hubo algo que te hizo clic en algún momento, algo en particular? Claro, sí recuerdo bastante y fue cuando impusieron a una persona como alcalde del municipio que nadie lo apoyaba, nadie lo quería. Pero venía como esa monarquía que por muchísimo tiempo estuvo en el municipio. Entonces, cuando yo decidí como alzar la voz, pues empezaron como a aislarme un poquito porque pues así actúa el régimen. Y yo creo que ese fue un factor determinante para yo decir, este no es el camino, este no es el país que yo quiero construir, este no es el movimiento al que yo quiero pertenecer. Y poco a poco fui conociendo la verdad y esa gente se empezó a quitar la máscara. eh, y pues ahí entendí que ese realmente no era el camino. Y por supuesto, allí empezó todo ese activismo digamos que en alianza con la oposición del municipio. ¿Pasas del PSUV a ser oposición en algún partido en particular o solo hacer oposición como ciudadano? O sea, solo hacer veeduría social. Solo hacer veeduría social. No hacía parte en ese momento de ningún partido político. Yo recuerdo que en ese momento estaba bastante reciente lo de Juan Guaidó, cuando los cabildos que hacían en las ciudades, yo asistía a varias concentraciones en Maracay, que es la ciudad cercana a mi municipio, pero no me sentía como con afinidad en ningún partido político de oposición. Yo creo que esa afinidad la sentí ya después estando acá en Colombia con 20 Venezuela, pero estando en Venezuela no me sentía identificado con ningún partido político de oposición. Estabas identificado con la causa opositora que era libertad para el Cien por país. ciento, 100%. Estaba identificado con la causa y con la realidad que vivía el país en ese momento. Pero no me sentí identificado realmente con ningún partido.
Yo te estaba comentando antes de comenzar a grabar que hay una conversación que se está dando con uno de los episodios previos a este que estamos grabando hoy. La gente dice muchas cosas sobre la realidad de Venezuela, lo que es cierto y lo que no, o lo que es cierto para cada quien, o lo que a cada quien le conviene. Tú sales en 2019, post unas elecciones fraudulentas, Fraudulentas, por como supuesto. muchas de las que hemos tenido, pero en los años previos a esas elecciones, Venezuela venía en picada en muchos aspectos. Alimentación, salud, educación, y podemos hacer lista de todo lo que está mal en Venezuela. Como joven, o sea, tú mirabas tu futuro y tú decías, estoy en un lugar donde, donde no hay comida, estoy en un lugar donde a la gente la llamaban y decían, hay arroz en tal lugar, y la gente salía y dejaba el trabajo botado, dejaba todo botado para ir a comprar 1 kilo de arroz. Y tú eras un niño. Tu futuro, ¿cómo lo veías? ¿Qué pensabas sobre tu futuro? Mira, yo desde siempre nunca visualicé mi futuro en Venezuela. No sé si era que de pronto yo tenía como ese presentimiento de lo que iba a suceder a futuro, pero yo decía, no sé qué va a pasar conmigo, porque yo, no sé, tengo como una corazonada de que mi vida no la voy a hacer aquí en Venezuela. De verdad, no sabía realmente qué era lo que iba a acontecer, pero sí recuerdo que en ese momento empezaba la crisis así bastante pequeño que yo estaba con la leche. Mi mamá no nos acostumbró ni a mi hermano ni a mí a comer un desayuno normal, de la arepita, la empanada, desayuno, sino que yo como hasta los, no sé, 12 años, 11 años, tomaba Cerelac. En serio, es bastante chistoso porque mientras todos mis compañeros de la escuela y del colegio llevaban su desayuno para el colegio, para la escuela, pues yo me iba desayunado con mi pote de Cerelac. Para los que no saben qué es Cerelac, expliquemos qué es el Cerelac. Es como un alimento para los niños parecido al Nestum. Y bueno, es bastante conocido en Venezuela. Es como tradición del país. Y pues la base del Cerelac es la leche, por supuesto. Y yo me acuerdo que a veces mi mamá llegaba a la casa y nos decía como, hoy no hay leche para el Cerelac. Y nos tocaba, uy, yo no recordaba esto, ahora lo estoy recordando. Nos tocaba tomarnos el Cerelac solo con agua y azúcar. O sea, solo con eso ya, porque no había leche. Entonces, por supuesto que ahí entendí que las cosas no estaban bien, que algo estaba sucediendo, aunque en ese momento no tuviera como la conciencia de realmente cuál era la situación del país, o realmente no sabía la escalada que estaba sucediendo en ese momento en el país. Fue progresivo. Fue Y hay mucha progresivo. gente que no lo tiene tan en el radar. Hay un clip que sacamos de un episodio pasado en el que yo cuento una experiencia con mis hijos. Y la gente, hay personas que han respondido como, no, eso empezó en tal fecha, no, eso empezó en tal otra, no, y eso te demuestra que, que no se fue afectando a todos de una forma distinta. Claro. Porque primero fue la leche, después fue otra cosa, los pañales, la harina, los medicamentos, hasta que un día en el país, en los anaqueles de los supermercados, no había comida. Fue progresivo, pero no sé en qué momento todo, es que todo siento que pasó como tan rápido. O sea, nosotros como venezolanos sentimos como que si de pronto nos trasladaron a un país completamente desconocido y empezamos a vivir una nueva realidad. Un día nos montábamos en el autobús para ir al colegio y luego esos autobuses no estaban. O se les pichaba un caucho y entonces te tocaba seguir tu camino a pie. Era bastante difícil. Mira, yo tengo una anécdota y es que recuerdo que en la primera entrevista de trabajo que tuve, en plena crisis en Venezuela, no habían buses, no existían buses para ir a mi entrevista de trabajo. Y yo me fui en una entrevista, en una tractomula, en un camión con barandas. Eso era el transporte que había en Venezuela en ese momento. Así
de difícil estaba la situación en el país. El que tuviera gasolina y tuviera las llantas bien era el que llevaba a la persona. Así es, así es. Tú empiezas a ver todas estas cosas y un día tomas la decisión de pasar de ser veedor social a ser activista político, de oposición. De oposición. Cuando miras tus inicios Sí. en el activismo político y te ves hoy como activista político de oposición, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Uy, qué diferencia. La verdad, yo admiro a la juventud que ha iniciado en el camino correcto. Los admiro porque yo hubiese querido iniciar de esa manera. Aunque yo puedo decir con certeza, nunca he votado por el chavismo. Mi primer voto nunca fue por ellos. He votado siempre en contra. Pero me hubiese gustado que mis inicios en la política hubiesen sido distintos. Hubiese sido en el camino correcto. Pero yo pensaba que estaba en ese camino. Engañado porque era un niño. Yo tenía como 14 años cuando inicié en la política. Y yo pensaba que estaba en ese camino correcto y luego darme cuenta de que ese no era el camino fue un golpe bastante duro porque yo realmente quería hacer las cosas bien. Sales del país. Ahorita volvemos otra vez a Venezuela, pero sales de Venezuela y llegas a un país que no conoces. A empezar de cero, a conocer gente, a entender cómo funcionan las cosas aquí. Y no solo reiniciaste tu vida personal, sino que también lo hiciste con el activismo político. Hoy defiendes los derechos de los migrantes. Así es. Por supuesto que ha sido un cambio bastante drástico, mis inicios, a cómo me veo hoy. Y aunque todavía siento que hace muchísimo, o sea, siento que todavía hace falta hacer mucho más. A veces incluso le digo al mismo Christopher, yo quisiera hacer algo por el país, pero no sé cómo hacerlo. O sea, de verdad quisiera, eh, no sé, desde mis medios poder hacer algo por cambiar la realidad de Venezuela, pero pues no sé cómo, no sé realmente cómo hacerlo. Y ese cambio no fue de inmediato, o sea, yo llegué a Colombia y primero pues intentar rehacer mi vida. Y en ese camino del rehacer mi vida fui conociendo el movimiento 20 Venezuela y ahí fue donde dije, yo quiero ser parte de esto. Era un movimiento nuevo que prometía una esperanza para el país y yo quería ser parte de ese cambio. Y levantaste la mano y dijiste, señores, ¿qué hay que hacer? Algo así parecido, algo así parecido. Yo recuerdo que cuando supe que ya el movimiento estaba conformado aquí en Bogotá y que había una concentración en la Plaza de Bolívar, dije, yo tengo que ir. Y me acerqué y empecé a trabajar activamente con el equipo que estaba conformado acá en Bogotá. Y así comenzó como toda esa carrera en la lucha por la libertad de Venezuela, pero ahora de este lado de la frontera. La memoria me puede estar fallando, me puedes decir sí o no. Tú viajaste a Venezuela a votar. Viajé a Venezuela a votar. Eso era un deseo. Yo dije, yo no puedo quedarme de brazos cruzados en Colombia, yo no me puedo quedar con el que no se nos permitió votar a los venezolanos desde acá. Yo quiero ir y alzar mi voz y que mi voto valga, que mi voto cuente y que ese voto, yo recuerdo que era una de las frases de campaña de yo soy tu llave y tú eres mi llave. Yo quería ser esa llave para los venezolanos que estaban acá en Bogotá y que lamentablemente se les cerró las puertas para que no pudieran votar. ¿Cuál era el riesgo, Josué, de ir a Venezuela? Mucho, había mucho riesgo. Yo recuerdo que yo había ido unos meses antes a Venezuela. La situación estaba difícil, pero no estaba tan fuerte como ha estado en los últimos meses. Y bueno, tú de pronto tendrás conocimiento, tú pasas la frontera de Venezuela y de una te encuentras una alcabala, se me olvida ahorita el nombre, la verdad no recuerdo, pero es saliendo de San Antonio. Yo iba con un amigo de Bélgica que
quería conocer Venezuela. Yo le dije, vamos. Realmente también yo desligado de la situación que estaba sucediendo en el país, yo por tanto tiempo que estaba viviendo acá, pues pensaba bueno, que Venezuela también era como Colombia y que cualquiera podía entrar así. Nos paran, me revisan mi celular y ven que yo hago activismo con el equipo de María Corina. Gracias a Dios, como te digo, en ese momento la situación no estaba tan fuerte y me dejaron continuar hasta Maracay. Pero en otra circunstancia, o hubiese sido esta la realidad, yo no hubiese continuado mi camino. Conocemos varias personas que han sufrido literalmente las garras del régimen, que están secuestradas, no están detenidas, están secuestradas. Tú conoces a varias de esas personas. Si ellos pudieran escucharte en este momento, ¿qué te gustaría decirles? Ay, la verdad, este sería un mensaje también para la sociedad venezolana. Y es que yo creo que lo peor que le puede pasar a un preso político es que los olviden. Es duro, es difícil, porque ellos, al igual que yo, soñaban con un país libre, con lo que hacían poder cambiar la realidad de Venezuela. Como tú lo dices, yo tengo amigos ahora que están detenidos. Yerwin Torrealba, Virgilio Laverde, Juan Pablo Guanipa. Son personas bastante cercanas que conozco su lucha, que he compartido con ellos y que sé que el único delito que ellos han cometido es anhelar y luchar por una Venezuela libre. Ojalá los que quedamos de este lado y los que estamos afuera podamos seguir luchando sin que se nos acabe la esperanza, sin que se nos acabe la fuerza para poderlos ver libres. Yo creo que los vamos a ver libres. Así es. Yo creo firmemente en eso. Pero en lo más pronto, verlos libres en lo más pronto. Así Los es. veremos libres, pero ojalá sea en lo más pronto posible. Yo creo mucho en eso y tú también lo crees y por eso lo estás diciendo. Porque los que estamos fuera, no solo fuera del país, sino fuera de las rejas en Venezuela, seguimos luchando y seguimos haciendo lo que se debe hacer para visibilizar la situación de ellos, para que el mundo entero sepa que están secuestrados por defender la libertad y los derechos de las personas en un país. Y, y seguimos visibilizando la situación del país como tal, porque hay gente, y te tiene que haber pasado a ti, que nos preguntan como, pero yo veo que en Venezuela ya hay comida, y yo veo que en Venezuela las cosas se están arreglando, y yo veo que... Y no se están arreglando. Es una Venezuela distinta, es una Venezuela rara, pero tenemos 3 o 4 monedas. Tenemos un régimen que sanciona a las personas que dice el valor de una moneda en el país, que persigue a una persona que dice el valor de una moneda del país, que desaparece a una persona que dice el valor de una moneda del país. En Venezuela las cosas no han cambiado. Es una falsa realidad lo que se vive. Es una pintura realmente que han puesto y detrás está realmente toda la realidad de lo que se vive en el país. Las persecuciones siguen en Venezuela. La persecución política a la prensa sigue estando. Pero han maquillado eso. El régimen ha tratado de maquillar para que el mundo o la gente que está fuera del país crean que en Venezuela las cosas se han arreglado. Las cosas no se han arreglado. Eso es un maquillaje realmente para la situación que todavía está sucediendo en el país. Sigue habiendo una crisis política, sigue existiendo una crisis económica. Así que, o sea, realmente que eso no nos desvíe de la realidad y que no perdamos como ese enfoque. Es bastante complicado porque hay mucha desesperanza y eso no lo podemos ocultar. Hay mucha gente que a raíz de toda la situación, y yo también creo que se debe a todos los fracasos políticos que ha sufrido el país, la gente ha dejado también como de confiar. Y es difícil decirle a la gente que no deje de confiar. Es bastante duro. Pero realmente es la única arma que tenemos. O sea, mantener la fuerza, mantener la confianza. Es difícil,
pero no hay un manual para derrotar una dictadura. En Venezuela siento que aprendimos a normalizar muchas cosas. Era, no hay leche para hacer el cerelac, entonces lo hago con agua y azúcar. No hay harina pan y entonces hago arepas de yuca. Y no hay tal cosa y entonces, y siento que vamos a incluirnos, aunque no sea así, pero incluyámonos todos, em, que hemos normalizado cosas como lo que tú mencionabas ahorita. Y hay una falsa realidad en Venezuela. Y suena contradictorio, pero eso es lo que pasa en Venezuela. Y tú hablas con algunas personas y te dicen, no, pero es que ya hay comida, pero no hay libertad de expresión, y hay presos políticos, y hay una cantidad de cosas. Ah, pero ya yo puedo comprar tal cosa. Tú puedes, pero hay millones de personas que están fuera del país por esto. Y hay millones de personas dentro de Venezuela que están pasando hambre. Y no solamente eso, sino que hay gente en Venezuela que realmente le está pasando mal, porque sí, pueden que los anaqueles estén repletos de comida y no sé, de pronto no sea tan parecido a la realidad que vimos en los años 2017, 2016. Pero realmente el sueldo en Venezuela te alcanza para tú abastecerte, para tú abastecer a tu familia, no te alcanza. El sueldo en Venezuela no alcanza. Por más que estén los anaqueles llenos, ¿para qué sirve si lo que tú ganas, la remuneración que tú recibes, no alcanza para comprar eso que quieres comprarte o que te quieres comer? No, ni siquiera lo que quieres, lo que necesitas. Y lo que necesitas, así es. Porque los números no dan. Y, y cuando, no sé, creo que desde fuera también intentamos entender lo que está pasando dentro, aún siendo venezolanos, y si nosotros siendo venezolanos no entendemos, creo que le queda mucho más difícil a otras personas. Pero a mí sí me parece sumamente doloroso esa conversación de, no, pero es que ya hay comida, como que si la comida fuera lo que define la democracia de un país, la estabilidad de un país, y que tú tengas comida en la mesa no quiere decir que todo el mundo la tenga, y que tú tal vez ganes en dólares, porque en Venezuela hay gente que gana en dólares, hay gente que gana en bolívar fuerte y otros que ganan o sea, en cripto, o sea, y tú pagas de una forma y te dan cambio una parte en bolívares, otra de otra forma y otra. Pero que haya gente que aprendiera a vivir de esa forma y que hoy, gracias a Dios, tenga plato de comida caliente en su mesa, no quiere decir que sea la realidad de todos los venezolanos. Y tú lo mencionabas hace un momento. Yo creo que lo peor que le puede pasar a la sociedad venezolana es el conformismo, el normalizar las cosas. Porque si las cosas no están bien y la gente lo sabe, la gente sabe que no está bien. Pero yo creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es empezar a normalizar eso y conformarnos con que esto es lo que nos tocó y vamos a quedarnos con esto. Sin seguir luchando, sin tener la esperanza de que no, hay un futuro mejor y yo creo que lo puedo obtener, yo creo que lo puedo lograr, yo creo que mi trabajo realmente vale, pero hay gente que realmente ha perdido la esperanza y se ha conformado con lo que existe. Creo que uno de los grandes dolores de lo que estamos viendo no es solo que la gente se conforme o que muchos se conformen, sino que de alguna forma estas dinámicas han vuelto a muchas personas egoístas. Y es como yo tengo mi plato de comida en la mesa, el país está bien. Y olvidamos al que está al lado, que no tiene forma de conseguir. Voy a decir algo, voy a traer a colación algo que pasó en Venezuela en este momento en el que no había comida. Y eran los videos de personas cazando palomas en las calles para poder comer. Y, y no se nos puede olvidar que hoy tal vez tengamos un plato de comida caliente en la mesa, no quiere decir que no hayamos pasado por eso. En Venezuela tenemos una frase importante y es prohibido olvidar. Y definitivamente tenemos prohibido olvidar. No porque no los impongan, es porque por humanidad tenemos prohibido olvidar. Yo también tengo una anécdota sobre eso, ahora que recuerdo. Te hablaba de mi primer trabajo, la primera entrevista que tuve. Y mi primer trabajo, no sé si yo lo puedo decir, fue en la Casa de la Moneda de Venezuela, en Maracay.
Y yo trabajaba en la administración del comedor institucional de Casa de la Moneda. Y bueno, para los que no saben, pues Casa de la Moneda es un ente que lo administra el Estado, que lo administra el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, allí nunca faltaba comida, nunca faltaba comida. Y no sé, te estoy hablando del año 2016, 2017. Estaba la crisis de Venezuela en pleno auge y en ese lugar se perdía la comida. Se perdía la comida y era duro porque nosotros no nos podíamos llevar nada, ni siquiera un pan, nada. Y era lamentable porque yo decía, qué triste. Y esta es la realidad de esta gente. Mientras afuera hay un país que hace una fila por lo menos para llevarse una harina pan a su casa, a veces sin ni siquiera alcanzar a lograr una harina pan. Esta gente acá se da unos banquetes y hasta bota la comida como que si vieran en una realidad distinta a la que vive el país. Era lamentable y ahí me di cuenta de realmente cómo viven ellos. No les importa, no les importa la situación del país, no les importa cómo viven los otros venezolanos, solo les importan cómo están ellos, cómo se encuentran, sí, cómo están en ese momento. Tú no vivías en una ciudad principal en Venezuela. Y digamos que también hay realidades dependiendo del lugar donde vivieras. Eh, Tal vez en Caracas la comida llegaba más que en otros lugares. Yo vivía en la isla de Margarita y desde 2005 había escasez de productos y yo le cuento a la gente y la gente me dice, no, eso es mentira, eso solo fue en 2014 y eso arrancó en tal momento y eso fue solamente con Maduro. Sabemos lo que sabemos y es que toda esta crisis comenzó en época de Chávez. Fue una crisis paulatina, o sea, la crisis económica comenzó paulatinamente. Yo te hablaba de lo del Cerelá y eso no fue en los años 2015 ni 2016, eso fue mucho más atrás. Y, y vemos estas dinámicas de la gente, pero tú vas creciendo porque ya no eras el niño que tomaba Cerelac en las mañanas y un día consigues trabajo y un día te das cuenta de que la situación del país es compleja y tomas la decisión de salir. También hay muchas historias alrededor de cómo salimos de Venezuela, entonces hay gente que como que te clasifica, entonces si tú saliste en avión eres menos, o sea, Sí, tu problema sí, así es. es menor que el de otros. O no, no sé, si no fuiste caminante o si no cruzaste la selva o si... em, migrar bajo estas condiciones, es decir, porque te toca, duele. Abandonar tu país siempre va a doler, porque es empezar de cero en un lugar donde no conoces a nadie, donde te toca adaptarte a las dinámicas de esa nación. Tú no tenías familia en Colombia. Yo no tenía familia en Colombia, bueno, no tenía familia en Colombia, pero mi hermano se vino primero que yo. Mi hermano realmente fue como esa motivación y yo creo que si él no hubiera dado ese paso, yo no lo hubiera dado. Por miedo de pronto a lo desconocido, a no saber con qué me iba a encontrar. Pero mi hermano yo creo que fue mi motivación a decir, yo también quiero salir y buscar oportunidades. Y él tenía apenas un mes que había llegado a Bogotá y él se vino caminando con unos amigos. Su pasaje le alcanzó nada más hasta San Cristóbal y de ahí en adelante caminó. Es duro salir del país. Y al igual que ustedes, pues yo tampoco tengo familia en Colombia. Pues no tenía ya, afortunadamente. Mis hijos están acá, mi mamá y mi hermana están acá. Pero cuando yo me vine no conocí absolutamente a nadie por estos lados. Y no tenía trabajo y me tocó vivir donde me dieran cama y había días que dormía una noche en un sitio y había, esta vez logré una semana y esta vez logré un par de meses. Y la gente nos ve y dice, estos no han pasado por nada. La gente nos ve y dice, hablan desde el privilegio. Y la gente nos ve y dice, em, no nos entienden porque ellos no cruzaron caminando. Digamos que el no entender la migración no es solamente un tema entre países, es un tema entre connacionales y nos ha afectado mucho. Así es.
Sin embargo, yo quiero resaltar que como dentro de todas esas adversidades que vivimos nosotros como migrantes, siempre Dios nos pone como ángeles de luz en ese camino. Sí, yo me vine a Colombia sin conocer nada, sin conocer a nadie. Nada más tenía a mi hermano que había llegado hace como un mes y él también estaba como en ese limbo de no saber qué hacer, a ver qué oportunidad encontraba. Y dentro de ese camino, pues conocimos una familia colombiana que nos abrió amablemente las puertas de su casa sin conocernos. Y yo le agradezco muchísimo a esa familia porque ellos han sido esos ángeles que Dios puso en nuestro camino. Y hasta el día de hoy sigo teniendo contacto con ellos, los visito cuando puedo porque yo siento que esa ha sido la familia que Dios tenía preparada para mí para cuando yo llegara acá. Yo también tengo ángeles increíbles. Tengo un ex que ni siquiera es colombiano, que fue el primero que me recibió aquí en Colombia, pero me he topado con personas que son un milagro. O sea, yo recuerdo haber estado sentada un día en el Éxito de la 134 con Boyacá, con mis maletas, sentada llorando, porque no sabía dónde iba a dormir esa noche. Hay personas que me han preguntado como, ¿por qué tú no te trajiste a los niños de una vez? Porque yo no quería que mis hijos pasaran por eso. Yo me negaba a que mis hijos pasaran por muchas de las cosas que nosotros tuvimos que pasar. Que mis hijos abrieran los ojos y no supieran que iban a comer ese día. Y no importa si saliste en avión, no importa si saliste en bus, no importa si saliste caminando. La realidad de no tener familia, de no conocer un sitio, de salir amenazado como es nuestro caso, porque no hemos hablado de eso, pero precisamente por tu cambio de activismo, eh, tu vida corría peligro en Venezuela. Pero independientemente de la razón o de la forma, eh, es muy complejo migrar en la condición en la que hemos tenido que migrar. Migrar nunca va a ser fácil y yo siento que también porque tú dejas atrás ese hogar, esa casita, tu familia. Y hay una cosa que pues yo siempre digo, es que tú puedes recuperar todo, o sea, lo material, de pronto lo puedes recuperar, sea en Colombia, sea en Venezuela, tú puedes trabajar por tener lo tuyo, si te esfuerzas. Sin embargo, el tiempo es algo que tú no vas a recuperar. Y creo que de las cosas que más me ha dolido de haber migrado es ver cómo el tiempo pasa y ver cómo mis padres van envejeciendo y yo no estoy allí para ellos. Mi abuela murió el día de mi cumpleaños, estando yo acá. Y mi abuela no me pudo ver regresando a casa. Yo recuerdo que yo hacía videollamadas con ella y ella lo que más quería era verme regresar. Quizás no para quedarme, pero por lo menos verme regresar a casa. Mi abuela nunca me pudo ver volver y pues los recuerdos que tengo de mi abuela son los de despedirme para yo venirme a Colombia. Y yo creo que eso es de las cosas que yo no le voy a perdonar a esta dictadura. El haberme separado de mi familia, de haberme perdido momentos con ellos, de haber podido abrazar a mi abuela por última vez. Yo creo que eso es de lo que no le voy a perdonar a esta dictadura. Cuando mi mamá trajo a mis hijos a Colombia, un día nos sentamos a hablar y ella dijo pues que se iba a regresar a Venezuela. Y mis hijos estaban indignados. Y había unas frases que a mí me marcaron mucho. Una de esas era como, mi abuela se tiene que tomar el medicamento de la tensión, la pastilla de la tensión. Yo no hacía medicamentos, estaban muy chiquitos, pero mi abuela se tiene que tomar la pastilla de la tensión. Y si nosotros no se la recordamos y se le olvida, mi abuela a veces tiene que caminar mucho hasta un sitio para poder para poder ir a trabajar. Y si se siente mal cuando va caminando. Mis hijos tenían 7 y 8 años cuando llegaron a Colombia.
y tenían la carga de un país encima. Porque eso que estaban diciendo de mi mamá es lo que tú estás diciendo de tu abuela. A ellos les daba miedo no poder darle ese último abrazo a mi mamá. Afortunadamente mi mamá sigue viva y se han podido abrazar más, pero muchas familias no han tenido eso. Y por eso volvemos al hecho de qué bueno que tienes un plato de comida en la mesa. Pero el plato de comida no es lo único que hace que un país sea el país que merecemos. Hay muchos dolores alrededor de las situaciones en Venezuela. Y sí, hemos aprendido a crear nuestra vida en otro lugar y hacer cosas diferentes en otro lugar y ayudar desde otro lugar. Y siempre vamos a sentir que estamos cortos. Así que no cargues ese peso que no es solo tuyo, porque estás haciendo mucho más de lo que hace mucha gente. Y yo creo que a veces duele el saber que tú no eres ni de acá, pero tampoco eres de allá. O sea, tú no terminas de encajar en la sociedad colombiana porque tú nunca vas a ser colombiano. O sea, siempre te van a ver como el migrante, como el venezolano. Así que nunca de pronto te van a reconocer como parte de esta sociedad completamente. O sea, nunca vas a ser colombianos para ellos. Pero tú llegas a Venezuela y tampoco sientes que eres de allá, porque has vivido tanto tiempo fuera del país que todo te es tan distinto, o sea, todo te es tan diferente y adaptarte a todas esas dinámicas del país hace que tú sientes que ese tampoco es el país donde, no sé, del cual saliste. Entonces tú sientes que no eres ni de acá, pero llegas a Venezuela y tampoco sientes que eres de allá. Yo genéticamente soy tan migrante que hay cosas que no me afectan tanto, pero entiendo perfectamente lo que dices porque si yo pudiera volver a Venezuela en este momento, cosa que sé que no es factible por temas de seguridad más que no es por no querer, igual llegaría, no sé, a la isla de Margarita y tengo creo que 2 amigas de las 50 que tenía cuando me vine. Creo que no sabría qué hacer. Además, las ciudades son diferentes. No existen los lugares. Y yo sé que los lugares cambian y eso está bien. Pues Bogotá no es la misma desde que yo llegué hace 13 años y chévere. Pero lindo cambiar por crecimiento, por evolución, no sé, cambiar por pobreza. Venezuela es un país pobre, con toda la plata del mundo. Y eso dice mucho para lo que nosotros hemos vivido. Y eso nos ha marcado inmensamente como venezolanos en cualquier parte del mundo. Mira que yo siento que estoy como en una edad donde yo no sé qué hacer. O sea, yo realmente hubiese querido que mi futuro, por supuesto, fuese sido diferente. Yo siempre tuve como esa visión de salgo del liceo, o sea, de bachillerato, y empiezo a estudiar en la universidad y esta gente nos ha truncado completamente todo ese proyecto de vida que tenemos planteado en un principio. Y ahorita yo pienso, Josué, ya vas a cumplir 27 y no has estudiado. Y eso creo que es lo que más me duele porque en un país normal, esa es, digamos que, la visión que tiene cualquier joven. Pero no es la realidad de un joven venezolano o de un joven venezolano que le tocó migrar. ¿Qué querías estudiar, José? Ay, yo al principio quería estudiar medicina, pero después como que con todo lo del tema de la política dije, no, yo quiero estudiar algo enfocado como en derecho o ciencias políticas. Incluso antes de venirme a Colombia, en Venezuela hay un programa que se llama OXU, no sé si cambió el nombre, y es donde tú como que eliges qué universidad quieres y qué carrera quieres. Y a mí me salió la opción para estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Yo vivo en Maracay, o sea, cerca de Maracay, y yo decía, esta es la oportunidad de yo estudiar lo que yo quiero en una universidad tan importante para el país como la Universidad Central. Pero Denise, era o estudiar
o trabajar para llevar algo a mi casa porque ya estaba en la edad de que tenía que aportar algo a la casa, porque no solamente era mi papá el que tenía que correr con los gastos del hogar. Y se me hacía difícil. Yo dije, yo no puedo optar a estudiar esta carrera porque es irme a vivir a Caracas. No puedo estar en ese trayecto todos los días, Maracay, Caracas. Era muy duro. Em, pero si me iba a vivir a Caracas, o estudiaba o trabajaba. No podía hacer ambas cosas. Así que con el dolor de mi alma descarté esa posibilidad de estudiar en la Universidad Central. Tenías 18, 19 años. No, mucho menos. Tenía más o Recién menos graduado, como, claro, tenía 16, 17. 16 años exactamente. Hay muchas realidades. Y, y si bien, digamos, no está mal trabajar y estudiar al tiempo, no siempre se puede. Y eso es lo que no entienden muchas personas. A ti te tocó sacrificar tus estudios para poder aportar en tu casa. Eso te hace una persona que uno quiere tener cerca. Eso te hace una persona muy valiosa, muy valiosa. Y, y hoy estás haciendo tu vida en Colombia y sigues siendo muy joven. Y yo sé que esa oportunidad de estudiar se te va a dar. No ha sido sencillo, pero se te va a dar. Y se te va a dar porque te lo mereces. Porque has estado ahí para los demás, para los cercanos y para las personas que no conoces. Porque tú has luchado por millones de venezolanos. Y eso en la vida cuenta. Yo creo que a veces uno no alcanza como a dimensionar la magnitud del impacto que a veces tú generas en otras vidas. Yo, como te digo, a veces me pongo a pensar, yo siento que no he hecho lo suficiente y quisiera hacer más y no sé cómo. Pero a veces recibo un mensaje por Instagram, te admiro, de verdad, quisiera continuar ese legado, quisiera hacer lo que tú haces. Y yo digo, si realmente recibo estos mensajes porque algo estoy haciendo bien, algo he hecho que ha marcado la juventud venezolana. Y de verdad que yo no quisiera pasar siendo uno más. Yo quisiera dejar una huella positiva en el país y que el día de mañana me pudieran recordar porque realmente dejé algo para mi nación. Eso es lo que más anhelo. Lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Y tú lo acabas de decir, uno no dimensiona las cosas que haces. A mí hace un tiempo me pidieron como que hiciera una lista de proyectos y de iniciativas y de alcance de cosas que había hecho y yo, que bueno, me senté a escribir y en algún momento fue como, ¿en qué momento hice todo esto? Y todavía no me la creo. La lista está ahí. Y con los riesgos y todo que eso implica. Porque por supuesto que el camino fácil no ha sido. Además, pues por supuesto que hacerle oposición a quienes ahora están aferrados al poder en Venezuela es bastante complicado y incluso a veces, Denis, yo me pongo a pensar yo quiero como dejar también de ser tan visible, tan reconocido por el miedo a que mi familia está en Venezuela todavía. Y pues sabemos el alcance que tiene esta gente también. Sin embargo, eso no me ha detenido. Eso no me ha detenido. Y yo creo que lo que hemos aprendido nosotros como venezolanos también, a pesar de todo este tiempo, es a no tenerle miedo a ellos. Por más que puedan parecer amenazadores y que, no sé, puedan de pronto secuestrar a nuestros amigos, encarcelar a nuestros amigos y eso pues a causarnos temor. Realmente eso no nos ha detenido para los que seguimos esta lucha incansable y aquí vamos a seguir hasta que Venezuela sea libre por más miedo que ellos nos quieran meter. ¿A ti te llegó algún mensaje directo de amenaza? He recibido mensajes a través de mis redes sociales eh, y también he recibido mensajes cuando estuve en Venezuela en las elecciones.
que de hecho pues eso también me hizo como regresarme inmediatamente a Bogotá otra vez. Mi vuelo lo cancelaron. Fue un escenario y un ambiente bastante difícil lo que se vivió en Venezuela posterior al 28 de julio. Pero como te digo, la verdad, nada, ninguna de esas amenazas me ha detenido. Yo anhelo ver a mi país libre, yo anhelo volver a estar con mi familia y voy a hacer todo lo posible porque eso sea así. Los jóvenes que te están escuchando hoy, y los no tan jóvenes también, pero hablemos de los Sí. jóvenes en particular, muchos deben ser activistas. Tal vez algunos son venezolanos, otros serán colombianos. Tú además haces parte de una red de jóvenes políticos, que creo que es una iniciativa sumamente importante y necesaria para la juventud, para poner a un lado ese mito de a los jóvenes no les interesa la política y los jóvenes no se meten en esto. Y ya sabemos que los jóvenes ponen presidentes. Eh, hemos vivido con eso. Yo aquí voy a tomar una frase de Virgilio Laverde que él decía, esta generación no los eligió, pero va a ser la generación que los va a sacar del poder. Y con esa frase, pues quiero enviarle un mensaje a la juventud venezolana que hoy en día hace política dentro del país y fuera del país. Y es que puede ser bastante difícil el camino. Podemos a veces sentirnos frustrados porque de pronto los resultados no son tan rápidos como pensamos, pero pensemos en todo lo que hemos logrado hasta ahora y lo que hemos logrado unidos como venezolanos. Esta gente dijo que no iban a haber elecciones primarias y lo pudimos hacer y las ganamos. Dijeron que no iban a haber elecciones presidenciales, que no íbamos a participar en las elecciones presidenciales. Y con todo eso participamos y ganamos. El camino no ha sido fácil. No ha sido fácil. En ese camino nos hemos encontrado obstáculos. Pero uno a uno los hemos ido derribando. Y por muy difícil que parezca este obstáculo, también lo vamos a derribar. Así que mi mensaje es, por muy difícil que parezca el camino, lo que nos ha mantenido fuertes es esa unidad. Así que mantengámonos unidos, que eso va a ser lo que nos va a dar la victoria. Qué bonito escucharte decir eso, porque esta lucha ha sido larga. Yo lo he dicho también en un par de ocasiones. Esto ha sido además de relevo. Yo arranqué en esto a tu edad y, y antes de mí había otras personas y después de mí hay otro par de generaciones que han estado luchando y no nos hemos cansado y no nos vamos a cansar. Creo que justamente de eso se trata la libertad, de no dejarla pasar. Y tenemos el país secuestrado desde hace muchos años, pero aquí seguimos firmes luchando. Hay muchos jóvenes que no saben cómo arrancar. Tú eres medio como yo, tú eres como, bueno, ¿qué hay que hacer? pero, pero no mucha gente se atreve o no sabe. ¿Cuál crees tú que debe ser ese primer paso para los jóvenes para hacer activismo social o político? Primero, las ganas. Si tienes ganas, realmente todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Eso es fundamental, porque sin ganas realmente no se logra nada. Las ganas, el querer y no perder la esperanza de cambiar la realidad y de pronto unirte con personas que tengan también tus mismas convicciones, tus mismos pensamientos. Y el tiempo nos ha demostrado que la unidad ha hecho la fuerza. Así que si realmente los jóvenes que de pronto quieren iniciar en incursionar en la política, pues acérquense a jóvenes que hacen lo mismo y que ellos sean como esa guía para que empiecen también a querer hacer un cambio en su país. Tú empezaste a los 14 años, es muy chiquito, Muy chiquito. muy, muy chiquito.
Y digamos que tú dices que eso pudo haber venido por el hecho de que tu papá también pues estaba preocupado por su comunidad. Pero yo creo que si no hubiera sido por tu papá, igual hubieras estado acá. Porque hay algo que uno tiene en la sangre y hay algo que aprende, porque no todo el mundo es activista de chiquito y eso a mí me parece que también es súper valioso porque mucha gente piensa en eso. Es como, claro, tú toda la vida has sido así. Yo le cuento a la gente que yo era la niña que no hablaba en el colegio. Yo me bloqueaba. Yo no podía hacer una exposición en mi salón. Ay, que a mí me gustaba exponer. Yo amaba exponer y hablar en público. Y ahí está. No todos somos iguales, no todos arrancamos igual. Creo que lo importante también es encontrar eso que te hace clic, que era lo que te preguntaba al principio. ¿Cuál es ese detonante para ti para que el resto del mundo te empiece a importar? Y salgamos un poquito de la burbuja en la que vivimos. Me parece súper valioso para los jóvenes entender eso. ¿Cuál fue el detonante? Me quedé pensando como en esos inicios. Me quedé pensando en esos inicios. Vuelve a decir. No, que digo que a mí me parece súper importante que los jóvenes entiendan qué es eso, cuál es ese detonante para cada quien. Porque en mi caso el detonante fueron mis hijos. En tu caso fue la situación. Sí, yo creo que todos tenemos una habilidad escondida. Yo te lo decía, yo amaba exponer, hablar en público, explicar cualquier tema. Yo creo que primero encontrar esa fortaleza que hay dentro de ti, esa habilidad que tú tienes. Si te gusta hablar en público, si eres más de proyecto, si eres más de tener ideas, si eres más de liderar. O sea, yo siento que todos tenemos algo en lo que somos buenos. Primero encontrar realmente cuál es esa fortaleza y empezar a explotar desde allí tu potencial. Entonces, si tú eres bueno hablando en público, pues empieza a hacerlo. Empieza a hablar en público, empieza a contar cuáles son los problemas que afectan a tu comunidad. Empieza a incursionarte en espacios de participación pública, donde realmente tu voz cuente. Y yo creo que eso es lo principal, realmente, si quieres ver un cambio. Busca tu habilidad y empieza a explotar esa habilidad. Yo pienso igual que tú y también se lo digo a la gente. No tienes que empezar por lo difícil, ni lo más complejo, ni lo más grande. Es qué te mueve, qué te funciona. A veces es no tengo tiempo, pero no sé, no importa, tengo plata. A veces es no tengo ni tiempo ni plata, o no tengo plata, pero tengo tiempo y sé escribir. O sea, a lo mejor a ti te toca redactar y contar las historias de forma escrita. O no, yo sé grabar, o yo sé, no sé. Digamos que me parece muy bonito que lo digas, porque para mí también eso ha sido la mejor forma de encontrar el camino y el camino puede ir cambiando y la forma puede ir cambiando. Y a veces arrancas hablando y terminas, no Tal sé. cual, lo que te digo. O sea, primero buscar en lo que uno es bueno y partir desde allá, desde ahí. Yo, créeme, Denise, que no sé, yo miro al Josué del 2019 que agarró su maletica mirando de pronto qué se iba a encontrar en ese nuevo país. Y ahora miro al Josué del 2025 que no, de verdad que ese Josué no se imaginaría todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a recorrer en su futuro. Y hace unos meses recibí un reconocimiento por parte de unos jóvenes colombianos acá en el Congreso de la República y realmente eso me llenó y me motivó porque realmente estoy haciendo la diferencia y algo, como te decía, estoy haciendo bien, que ha marcado y que ahora no solamente los jóvenes venezolanos sienten que así también pueden empezar a cambiar la realidad de su país, sino que ahora también los jóvenes colombianos sienten admiración por esa lucha que ha sido incansable. Y realmente eso me ha movido y me hiere el alma a continuar este camino. Yo te llamé para decirte que estaba sumamente Sí, orgullosa de ti sí, en ese sí. momento. Y, y lo estoy. Y sé que lo seguiré estando. Nosotros en estos episodios siempre hacemos una dedicatoria. Y yo quiero dedicarle este episodio a tu abuelita.
porque tu abuelita representa a muchas abuelitas, a muchas mamás y a muchos papás, a muchos hermanos y muchos amigos en Venezuela que se han tenido que separar y que no se han podido reencontrar. Y la razón por la que seguimos luchando y la razón por la que vamos a lograr la libertad de Venezuela. Y sí, lamentablemente no pudiste darle ese último abrazo que tanto querían darse, pero donde estás sumamente orgullosa de ti. Y gracias a tu lucha, muchos otros jóvenes van a poder abrazar a sus abuelitas. Así que, Josué, gracias. Gracias a ti, Denny, por la invitación. Yo quería terminar este episodio sin llorar, pero no fue así. Gracias, de verdad. Gracias.